Baja reserva ovárica. Esto vamos a hablar hoy día, pero enfocado de otra manera. ¿Por qué nadie nos habló de esto antes? Esa es la forma que queremos mostrarlo hoy día. Esas conversaciones que muchas veces llegan demasiado tarde y a veces no llegan, porque realmente la fertilidad no está en el discurso cotidiano de la mayoría de la ginecología, ni tampoco cuando uno se va a hacer un examen como una ecografía. Parece que la fertilidad no estuviera instalado en el diagnóstico de una ecografía como está instalado en los miomas, el cáncer, los pólipos. La fertilidad y el estudio de la reserva ovárica aún no lo tenemos muy claro. Hace unos días recibimos en Instagram un testimonio de una paciente que es María Jesús Colomes, que ella ya vitrificó óvulos y que les queremos mostrar lo que nos dijo o cuál fue su información. Lo que primero sentí cuando me dieron el diagnóstico es que la verdad es que me sorprendí. Yo regularmente me hacía controles de la hormona antimuleriana con mi ginecóloga regular, que no era una médica especialista en fertilidad, y siempre me decía, no, está todo bien, está todo más o menos bien, normal. Entonces obviamente uno confía en eso y cuando de repente me dice, no, es que tienes que hacértelo ahora, congelar óvulos tienes que hacerlo ahora, quedé como un poco sorprendida. Y también porque yo soy una persona sana, que cuido mi cuerpo, que hago deporte, que como bien, nunca le echo, no sé, a las drogas, entonces como que igual me sorprendió. Y por otra parte también sentir que mi cuerpo no funcionaba bien, como que estaba fallado de alguna forma. Incluso a veces sentirme como menos que otras mujeres que quizás podían ser incluso mayores que yo o de mi misma edad, y que su cuerpo como que funcionaba de forma correcta. No sé, eso siempre me dolió harto. Creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas con este testimonio, ¿o no? Esa sensación de descubrir que llegamos tarde a algo o que además fuimos conscientes de controlar y de evaluar nuestro cuerpo y finalmente no pudimos tener o tuvimos ese problema a pesar de ese resultado. Y para esto vamos a hablar hoy día con Luz María Lira. Ella es una de las fundadoras de la Fundación FEM, escritora de un par de libros, Valió la pena y Buscándote, libros que están relacionados directamente con lo de fertilidad. Y una mujer que además lidió con la infertilidad y decidió que su experiencia podía ayudar a más mujeres a transitar en este difícil camino. Sí. Bienvenida, Luz Muchas María. gracias. Y con la doctora Carolina Ortega, ginecóloga, especialista en fertilidad, parte del directorio de SOCMER y además mamá, gracias a que preservó también su fertilidad. Y yo que voy a ayudarles a conducir esto, mi nombre es Lorena Pardo, soy ginecóloga, especialista en fertilidad y también parte de SOCMER. Cuéntenme, ¿qué les produce este testimonio? Bueno, lo primero yo creo que lo que ella dice respecto a la culpa es algo muy, muy común de los pacientes con infertilidad. Yo creo que es como el primer sentimiento que uno tiene, pero como Fundación FEN, eso fue uno de nuestros primeros como batallas, como decir, esto no es tu culpa, no hiciste nada mal. Ella decía como, yo hago deporte, yo me cuido. Al final esto es genética, o sea, no hay nada que hacer. Venías así desde que estabas en la guata de tu mamá. Y no había mucho más que hacer, a no ser de que alguien te hubiese dicho a tiempo que tu hormona antimoleriana estaba baja, que tu reserva ovárica no era tan buena y que congelaras, que ella tuvo la suerte, yo creo, de igual ella es joven, ¿cuántos años tiene de tener? 35. Sí, ya. Entonces creo que por ahí eso sería lo primero, como esa gran barrera de siempre echarnos la culpa. Ojalá sacar ese estigma y saber que esto es una enfermedad como cualquier otra en el fondo, que requiere tratamiento, que requiere doctores y que requiere medicina en el fondo. Claro, ¿cuántas veces habremos escuchado en la consulta por qué no me lo dijeron antes? Sí, y volviendo al testimonio que nos muestras, hubo algo que me llama harto la atención y que me parece súper importante y visto sobre todo desde el punto de vista nuestro como médicos de fertilidad, que ella decía que venía controlándose la reserva y estaba buena. Y ese es un gran error, fíjate, sobre todo en general, de la población en general y de muchos colegas que dicen, está bien, no hagas nada. Ahí es donde uno debe hacer algo, no esperar a que caiga, no esperar a que baje. Si yo todavía no me quiero embarazar,
pronto o por múltiples motivos, y si tengo una buena reserva, aprovecharla porque puedo congelar óvulos con una buena cantidad de óvulos que pueda guardar y una edad bastante adecuada para, si los necesito más tarde, tenerlos y no llegar como urgencia porque me cayó viendo que previamente estaba buena. Entonces, eso yo creo que es importante cambiarlo desde el punto de vista de la población, nosotras como mujeres, ¿ya? Y nosotros también como especialistas en la salud, ginecólogos, matronas, etcétera, aprovechar, tener una buena reserva ovárica para aprovechar ese momento y ahí pensar en congelar. Hoy le diste súper bien al clavo, Carola. Sabes que a mí también eso es una de las cosas que más me llama la atención, que en el fondo, en vez de tener una actitud preventiva en reproducción, tenemos una actitud curativa. Y es lo que a lo que la medicina justamente intenta no apuntar. La idea es justamente llegar en los momentos donde puedes prevenir las cosas y no donde tienes que tratar las enfermedades. Exactamente, tenemos que enfocarlo, como bien dices tú, como medicina preventiva. Si ya llegamos más tarde, lógico, pero si uno puede preverlo, mucho mejor. Hay algo más importante también, que no es solamente que, esto siempre lo decimos, es como piensa en todos los hijos que quieres tener. Porque en el fondo, en Chile hoy día efectivamente vemos que las mujeres se están informando más, que ya saben lo que es preservar, que dentro de, sí se demoran mucho en tomar la decisión, eso lo sabemos, de acuerdo a la estadística, pero cuando toman la decisión están un poquito tarde o están justas de tiempo, porque en el fondo están pensando un poco en el primer hijo, pero no en todos los que quieren tener. Entonces, en el fondo, si tú congelas a los 35, es muy distinto que congelar a los 30, en el fondo. Y tú quieres entre 35 y 40, vas a tener a todos tus hijos, como que en el fondo ahí siempre como hagan un proyecto familiar, tal como uno hace el proyecto de carrera, de dar mismo familiar, de con quién me quiero casar, o no me quiero casar, o viajar o no, también proyectar en el fondo esos hijos que quieres tener o no. Y si tienes la duda, mejor congelar siempre, o sea, siempre es mejor tenerse seguro, por así decirlo. ¿Crees que en el fondo uno con esa actitud tal vez más preventiva o de consejería a los pacientes, hay una respuesta a los pacientes a como este doctor ya me está queriendo embarazar y yo ni siquiera estoy pensando en esto? No, yo creo que por lo menos de las personas que yo, como que me preguntan mucho, muchas jóvenes como, oye, he escuchado mucho de preservación, ¿qué opinas tú? Y cuando les explicas esto que acabo de decir, por ejemplo, ¿tú has pensado alguna vez cuándo quieres tener tu último hijo? ¿Cuántos hijos quieres tener? No cuándo quieres tener el primero, porque en el fondo has pensado eso, lo has como mapeado y ahí como que te dices, chuta, sí, pues ahí todo cambia, porque en el fondo si quieres tener 3 hijos, pucha, son mínimo 6 años, o sea, en el fondo ya van sacando la cuenta y te das cuenta que efectivamente, si le pones un poquito de cabeza, ahí, en el fondo, sí dices, chuta, esto sí es para mí. Y yo creo que ahí está el tema, es que desgraciadamente también desde la comunidad médica, porque los doctores al final son los que te guían, no porque no tengan algo malo, digamos, sino que yo creo que ahí está una gran responsabilidad desde nuestro lado, las pacientes, de educar y decir, ojo con esto, y desde los doctores estar súper atentos y dar, por último, todas las opciones, en el fondo. Tal como te dan opciones cuando eres, no sé, adolescente, oye, acá está la pastilla anticonceptiva, o si no esto otro, que te lo vayan diciendo desde siempre, ¿me entendí? No a los 30 años, ya como que y ahí yo creo que a los 30 años sí estás más perseguida que ella quiere que me case, o que tenga hijos, que me empareje, ¿qué onda? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Cachai? En una época que quizá no sé, está más como, no está tan receptiva quizás a eso, pero si te lo han enseñado desde siempre, es como una cosa más. No, y además que tú no sabes qué puedes pensar, hoy de 30 años dices, yo no me quiero embarazar, pero no sabes qué puedes pensar en 10 años, 15 años, 40, 45, porque ahora nos estamos embarazando más tarde. Y a los 40, 45 ese óvulo no va a funcionar tan bien o no va a funcionar si lo comparo con el óvulo de los 30. Entonces lo puedo guardar como un por si acaso. Y bueno, si al final no lo necesito, no lo uso, no importa. Pero aquellas mujeres que tenían la información y no lo hicieron, créeme que se arrepienten. Y aquellas que lo hicieron y lo ocuparon, nunca se van a arrepentir de haberlo hecho. Os quiero llevar una cosa un poco más íntima en esta conversación y es como a contarnos un poco las experiencias personales que han tenido
en relación a esto, porque ustedes fuera de ocupar el espacio que tienen acá en toda su importancia como generadoras de cambio, como doctoras, como Tuluma, como fundadora de una fundación, hay una experiencia personal detrás. Y me gustaría que la pudiéramos compartir, porque yo creo que esa es una forma de las personas entender y visualizar con más empatía y cercanía este proceso, más que verlo solamente desde la perspectiva médica. Bueno, yo creo que yo soy el caso perfecto para este tema, porque en el fondo yo efectivamente me casé bien chica, 24 años, a los 2 años ya quería ser mamá, siempre quise tener una familia grande, yo venía de familia grande, me encantan los niños, mi marido también, y resulta que me empecé a encontrar con que me empezó a costar, y la típica, eres joven, no te preocupes, relájate, y así llegué hasta los 31, habiendo perdido 3 embarazos, y justo se dio que yo estaba viviendo en Estados Unidos y fui a un doctor gringo y me dice que era muy bueno y tenía mucha experiencia y me dice, bueno, tú te hiciste el examen de la hormona antimuleriana. Fue la primera persona que me habló de ese examen. Yo habiendo estado acá harto tiempo en doctores, digamos, un par de años, un poco más. Y yo como, no, ¿qué me está hablando? Y me dice, no, este examen, la reserva ovárica, y yo ya, me acuerdo que le escribí a mi doctor un mail así como, hola, onda, no, nunca te lo había hecho. Y ahí vine a Chile, me lo hice y efectivamente yo tenía una muy baja reserva ovárica. Mi mamá había tenido menopausia precoz. O sea, como que ahí yo decía, ¿cómo nunca me lo preguntó? O sea, de verdad, ahora, en ese momento no al tiro, pero yo decía, igual es como obvio, o sea, como que si tenés diabetes, alguien te va a preguntar, como, o tienes temas con el azúcar y en tu familia hay, no, nada, nunca jamás me habían preguntado. Y ahí en el fondo siento que perdí mucho tiempo, 5 años, que es muchísimo en el fondo, en edad reproductiva. Y yo creo que ahí sí, y todo lo que ella decía, la culpa la tuve, oye, si yo soy súper sana, porque efectivamente yo siempre he sido muy sana, muy deportista, etcétera, todo lo que ella dice en este video lo tuve. Y bueno, y eso me impulsó un poco a hacer Fundación FEN, en el fondo, a decir como, esto no puede seguir, no puede pasar. Y también es como sacar un poco ese estigma de que al final como la fertilidad o la sexualidad es solo como no tener hijos, es mucho más que eso, es en el fondo una proyección de tu vida hacia adelante. Es que así lo podría resumir yo, pero creo que, que bueno, al final sirvió para crear Fundación FEN y que otras se informen mejor que yo. Así es que ha sido perfecto, entonces. sí. No, ha sido un agente de cambio. Yo siempre digo que uno, y cuando me pasa con las pacientes, a mí personalmente también, y que tienen esta respuesta y esta pregunta de decirte, oye, ¿por qué nadie me lo informó? Yo le digo, bueno, esta es una oportunidad para que tú puedas hacer y ser un agente de cambio. Entonces, cuando te pregunten o cuando tú quieras informar a la gente, empezar a esparcir esta información y de cara a también tener tal vez una exigencia desde la perspectiva de los pacientes. Si es que todos los médicos no estamos en la misma situación. Yo creo que es hacerse cargo un poco también de su propia reproducción. Sí, claro. ¿Cómo lo viviste tú, Caro? A ver, yo como muchas mujeres actualmente prioricé mi carrera, estudié, me fui a hacer un doctorado, estuve fuera mucho tiempo, pero al estar inmersa en medicina reproductiva ya conocía el tema. Por lo tanto, cuando vuelvo a Chile después del doctorado, todavía no sabía con quién quería hacer familia y ya estaba bordeando los 40 en ese entonces, así que decidí congelar mis óvulos. Congelé mis óvulos, los dejé ahí por si acaso, porque uno siempre como que duele igual el tener que recurrir a esto, pero un por si acaso. ¿En qué sentido, Caro? Porque como da pena de que tengas que recurrir a esto siendo que podría ser de la vía clásica, ¿me entiendes? Es porque de alguna manera sientes que si lo estás haciendo es porque deberías hacer después una fertilización in vitro. No, porque es que yo sé a qué iba, ¿me entiendes? Pero es como que si estoy por esto es porque en ese momento estaba sin parejas, porque, ¿me entiendes? Entonces es como que a ti la sociedad te proyecta de que, no sé, vas al colegio, a la universidad, después te casas, es como un check. Y me faltó un check, que ya estaba bordeando los 40 y ese check era que ya estaba cercano a los 40 y aún no había formado familia, entonces tenía que recurrir a eso. Y eso yo creo que es lo que uno refleja de pronto en esa pena. Pero racionalmente,
sin corazón en ese minuto, desde ese Sí. punto de vista, lo hice. Después conocí a mi marido, que ya tenía casi 40, y tocamos el tema de hijos, y como estoy inmersa en esto, ¿me entiendes? Dije, chao, ¿para qué me pongo? Tengo mis huevitos más jóvenes. Y él, como no era del área, ya bueno, me dijo, ok. Y fecundamos en los huevitos que yo tenía, y gracias a ellos que fecundé, o sea, que congelé más joven, nacieron mis hijos. Porque si yo me hubiera expuesto a embarazo, no sé si me hubiera resultado o no. O sea, yo no entré en el mundo de la infertilidad como paciente infértil, pero yo ya tenía 40. Y es muy probable que me hubiera costado, y si uno empieza a dilatar, hubiera terminado en lo mismo de las pacientes que yo tengo, pero con óvulos con menos capacidad de tener un hijo. ¿Tú sientes que haber vivido este proceso te genera una empatía distinta con las pacientes? ¿En la consulta? Lógico. ¿Y te sientes más identificada con las pacientes que preservan fertilidad? Yo creo que ellas se sienten más identificadas conmigo, fíjate, porque aparte de ser médico, ya, soy humano, ¿me entiendes? Y soy una mujer que pasa por lo mismo que pasan las demás. Y que gracias a la ciencia actualmente, que es lo que yo le digo a muchas pacientes ahora, afortunadamente nacimos en este minuto de la vida, porque si esto me pasa, y no tanto atrás, que 20 años atrás, No hay opción. ya es que no hay opción, la posibilidad es mucho más chiquita. ¿Me entiendes? ¿Ustedes creen que el hecho de que la fertilidad se entienda como algo casi por defecto, o sea, que embarazarse se entienda algo como casi por defecto, como que es fácil? Mira, eso es muy clásico. Yo a los porque- pacientes les digo, pero si exactamente. embarazarse es difícil. Y me dicen, ¿pero cómo hay tanta mujer que tiene tanto niño? O que se embaraza con pastilla, o que se le olvidó una, o qué sé yo. Yo le digo, ¿cuántas personas conoces realmente que tengan tantos hijos? Porque dice, la gente tiene tantos hijos tan fácilmente. Yo digo, ¿pero realmente conocí tanta gente que tenga tantos hijos? Esa idea instalada que embarazarse es fácil. O que te dicen, pero si tantas mujeres sobre 40 se embarazan solas. Claro, pero no sabes las que no han dicho que les ha costado, porque solo hablan las que le va bien. Y obviamente, pero las que les ha costado, no han podido o han tenido un dolor muy fuerte, no lo van a decir. Entonces, no es la realidad real, por así, ¿me entiendes? Quiero ponerte algunas frases típicas que la gente dice y que de repente nos confunden. Si todavía menstruo, es porque soy fértil. Tristemente, no solo las pacientes, hay colegas ginecólogos que también lo dicen. Y he tenido tristemente pacientes que me dicen que le dijo su ginecólogo, pero tranquila, si se sigue llegando regla, obvio que sigue siendo fértil. Y por más de que ella le decía desde X tiempo atrás, y no pasaba el embarazo y no llegaba, llegan 5 años después, donde hubieras ganado sus 5 años y le sigue llegando regla regular. Porque eso no es igual a tener óvulos que te vayan a dar un hijo. Yo siempre digo esta forma, se los digo a los pacientes, que encuentro que, creo que me la dijo Mauricio, que encuentro que es una forma súper didáctica de decirlo. El ovario tiene dos funciones, la función reproductiva y la función hormonal. Cuando tú le estás pidiendo al ovario que forme hormona, se lo estás pidiendo hasta los 50 años cuando te llegue la menopausia, porque solamente le estás pidiendo una proteína. En cambio, cuando le estás pidiendo tu reproducción, le estás pidiendo que forme tanta complejidad que llegue un individuo a tu vida sano. Entonces, lo que le estás pidiendo a un ovario para generar un individuo o desde la perspectiva reproductiva no tiene nada que ver con lo que le estás pidiendo al ovario para que forme hormonas. Entonces, claramente, la competencia que tiene que tener el óvulo es súper diferente. Bueno, respecto a lo que decía la doctora, dos cosas importantes. Yo creo que la primera, como paciente lo digo, que yo creo que esa persona que te decía eso, como no, yo le decía a mi ginecólogo, si yo me menstruaba, no sé qué, si hay algo que te hace ruido, Totalmente. es por algo. O sea, Totalmente. si tú sientes que ese doctor, esa doctora como que o no te está dando el tiempo, o quizás, no sé, a veces una cosa de Bajándole el feeling, perfil. claro, etcétera, o no es el especialista en fertilidad. Eso también es súper importante. Al final, como pastelera tus pasteles, entonces mejor, esa es la gracia de hoy día, que lo que tú decías, de que nacimos en esta época donde hay ciencia, donde hay doctores, donde hay centros, hay buenos especialistas. Entonces al final, mejor pedir otra opinión, cambiarse de doctor, preguntar mucho. El segundo tema, me acordé de lo que tú contabas, esto es como más incluso un poco insólito, pero lo he escuchado mucho porque me preguntan sobre preservación de fertilidad. ¿Qué opinas tú? ¿Que hay que preservar? ¿Que hay que congelar?
Y en una de estas conversaciones, una persona que tiene mi edad, o sea, va a cumplir 42, me dice, no, pero es que a mí me dicen todo el tiempo que soy igual a mi abuela. Y yo, ya, sí, soy igual, me río igual, mi pelo es igual. Y yo, ya. Y no, y mi abuela se embarazó a los 43 años. Y yo, entonces, no, yo creo que, no, pues yo voy a hacer lo mismo. Y yo como diciendo ya, de verdad, yo había como tratado de hacer como la misión de misionar con ella en el fondo de respecto a la preservación de fertilidad y la necesidad de que ella tenía de preservar, porque yo sabía que quería tener hijo. Y después después de esa respuesta dije, ¿sabes qué? En verdad me retiro, pero me llegan ese tipo De comentarios. Yo esa declaraciones. Yo esa respuesta la hago y digo, ok, tenía los 43 años, pero ¿cuánto tuvo antes que eso? Y ese 7. era el octavo. Sí, po, 7. Entonces, bueno, había Claro, una pero bella que- fertilidad que era como evidente en ese momento, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con estas expectativas que generan las redes sociales o la televisión en esas pacientes que aparecen o esas mujeres que aparecen con guagua a los 45 años? Y uno, Yo creo que esto pasa ¿cómo pelear? antes. Esto pasa antes. Quizá ahora hoy día un poco menos, pero nos pasa mucho también, nos pasaba mucho en FEN, como, oye, sí, yo me hice en vitro, pero no le contaba a nadie. Pero nadie sabe. Es como si fuera como algo malo, de verdad, para mí, o sea, nunca ha sido algo, una connotación negativa, porque como decíamos antes, es una enfermedad que requiere tratamiento. Y sigue pasando, como que hay gente que después dice como, no, es que en verdad no tengo nada contra la religión, al revés, soy religiosa, pero no, la receta san, da lo mismo, san cualquier cosa y me quedé embarazada. Y cuando tú de verdad sabes que si son in vitro. Entonces, al final es lo que tú decías antes, como esta agente de cambio, como ser un poco más valiente y decir, oye, no, yo fui un poco distinta porque hice esto, eso va a ayudar mucho al final. Eso Sí. es como al final, es un dominó. Y respecto a eso, como lo que tú decías, como qué pasa hoy día con estos embarazos de las actrices a esta edad más avanzada, es lo mismo. Es una arma de doble filo. Claro, todos estamos felices porque esta actriz está embarazada, pero por otro lado ella no está contando la verdad. O se hizo, había preservado óvulo, o no sé, o hizo otro tipo de tratamiento. O puede ser embarazo natural, también ocurre. Si los Sí. embarazos a los 50 naturales ocurren. Pero Pero- pon en un salón 100 mujeres de 50 y que levanten la mano quien tiene un hijo sano corriendo en la casa. ¿Ya? Y lo que yo acabo de decir, aquellas que fueron embarazos espontáneos sobre los 40, sobre los 45, son las que lo cuentan. Pero las otras 99 detrás buscándolo no lo cuentan. Entonces solo sale el 1%, que no lo puedes extrapolar a la población general y no puedo yo de 45 decir, como ella se embarazó, yo también. Ojalá te resulte, de verdad. Pero si está en esa condición, muévete y pide ayuda. Si no pudiste o tuviste la información de haber guardado huevitos antes o qué sé yo, pero creo que no hay que basarse en ese 1 o 0, algo por ciento de aquella que sí lo logró y que bueno que lo haya logrado así, de verdad, pero no es exactamente. Les voy a poner un tema más polémico. Sabemos que hay países que financian los tratamientos, sabemos que tener tratamientos de preservación de fertilidad es caro, es un privilegio, lo pueden optar pocas personas y también ha empezado a pasar que hay muchas empresas que están pagando los tratamientos de preservación de fertilidad a sus trabajadoras. No voy a decir trabajadores porque son trabajadoras. Yo encuentro que esto es un arma de doble filo. Voy a levantarle el telón. Sí. ¿Te acuerdas hace cuánto tiempo atrás hubo un Facebook, creo, No vamos a poder decir los nombres de la empresa. Ah, ya. Tenía ganas de decirlos todos, pero bueno. Ok, hace un tiempo atrás una gran empresa gringa, ¿verdad? Ofreció a sus trabajadoras lo mismo, guardar óvulos y hubo una gran polémica porque decían no te puedes meter en mi fertilidad, no, y se cayó el proyecto. Sí, es verdad que es un arma de doble filo, pero yo creo que hay que ver la letra chica de lo que te dicen, de ¿cuándo puedo ocupar esos óvulos? Porque si te ponen una restricción de que te digan, ya, puedes ocupar los óvulos después de los 40, ponte tú, y ahora tienes 27. Claro, eso me parece que no es justo porque ahí sí es meterse con tu fertilidad y ver cuándo te dejan finalmente ser mamá, donde puedes embarazarte espontáneamente también. Entonces, si me embarazo espontáneamente, también me van a cancelar el contrato. Entonces, si te dejan abiertamente cuándo poder usarlas, independiente de
cuándo, me parece que es una muy buena opción porque te ayuda económicamente y le ayuda a uno a, como mujer, a relajarse desde el punto de vista de mi desarrollo profesional sin ver afectada mi futura maternidad. Pero si te ponen una cláusula de no poder usarla tanto antes de X tiempo, no, pues eso no corresponde. ¿Qué pensáis tú, Luma? Yo creo que depende del contexto, porque al final, si ese contexto es un poco respecto a nos preocupamos por nuestras colaboradoras y queremos que tú en el fondo estés tranquila y en el fondo cuando tú quieras lo hagas, está ahí. Creo que sí, ahí funciona. Y también, ¿por qué? Porque creo que pone el tema sobre la mesa, en el fondo. Porque ahí dicen como, oye, ¿qué es preservación de fertilidad? Y la que tiene 24, 23 años viene saliendo de la universidad y está en nada. De repente, oye, puede ser, y se empieza a investigar al final. Y yo creo que esas cosas sí generan cambios, un poquito como lo que pasaba al principio con los directorios, las cuotas de mujeres en los directorios, que al principio decían, ¿por qué? ¿Por qué? Pero sí efectivamente se va produciendo es como un impulso en el fondo, a mirar otra opción, a mirar otro camino. Y también a que no sea como lo que quizás te pasó a ti, que tuviste que hacer como un duelo, que eso es lo que le pasa a la mayoría de las pacientes, porque siempre nos dicen eso, como ese duelo de decir, chuta, las cosas no iban a ser como yo quería o como me habían dicho o como debiesen ser según alguien que lo dictó. No hacer eso, ir como normalizándolo y también usando la ciencia a nuestro favor, porque gracias a la vida que nacimos en esta época, porque yo no sería mamá si no fuera por la ciencia, entonces al final es al revés, como ponerlo sobre la mesa, conversar los temas y impulsarlo. Claro. Yo encuentro mira, no lo había pensado, nunca sé, sí que me encantó escucharlo. Yo siempre había pensado que es un arma de doble filo. Yo tengo hartas pacientes que me han llegado por distintas empresas y trato incluso cuando tengo pacientes que son de recursos humanos en otras empresas, decirles que promuevan eso en sus propias empresas. Entonces, soy una promotora de eso. Eso no lo puedo negar porque sé lo que cuesta hacerlo y porque probablemente la gran mayoría de la gente que está haciendo esto en esas empresas lo está haciendo de la forma que tú estás diciendo. O sea, mucho más chica, porque yo acá encontró que ese es el beneficio que le daban y lo escuchó y se lo escuchó a otra y lo empieza a hacer. Entonces, bajo esa perspectiva, me parece bien. Tengo que decir que a mí igual me hace ruido cuál es la real motivación que hay detrás de las empresas cuando te están promocionando esto. Están queriendo que tú estés en tus años más productivos produciendo para ellos, o simplemente es como, ok, te lo doy en beneficio, como que te estoy dando un beneficio para el gimnasio, ¿sabes? O sea, siempre tengo ese concepto de alguna manera, pero me encantó escucharlo de esta manera, como una gente cambia en una mujer más chica, porque me hace pensar que probablemente debo cambiar mi forma de verlo. Bueno, nada, agradecer la presencia de las dos. Desde SOCMER lo que queremos dar es una educación en todos estos procesos, pero también hacer una vocación desde la propia experiencia, que me parece que hace que sea más fácil llegar a la gente cuando uno ha tenido la propia experiencia de vivir los procesos, no solamente algo tan técnico. Y bueno, llamar a la gente, a los pacientes, a los doctores, a los ginecólogos, a las fundaciones, a las políticas públicas, a tratar de ayudarnos a forzar y generar nuevos cambios en esta visión que pueden tener los pacientes para que no volvamos a escuchar. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Claro, no sabía. No nos dijeron antes. Le agradecemos a Luz María, a la doctora Carolina Ortega por estar acá presente hoy día en SOCMER, celebrando además hoy día 4 de junio el Día Mundial de la Infertilidad, que nos permite visibilizar más este problema, hacer que llegue a más mujeres y probablemente tú vas a ser la siguiente persona que no va a decir, ¿por qué no me lo dijeron antes?